Hola hermanos, el día de hoy, 18 de octubre del 2025, todos los 18 de octubre de todos los años celebramos la fiesta, es una fiesta de San Lucas Evangelista. Tiene categoría como de apóstol, ¿no? Aunque no fue propiamente un apóstol, porque él, a menos de que alguna de las tradiciones estas simpáticas que siempre surgieron, que dice que Lucas era parte de los 72 discípulos que Jesús envió en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 que vamos a leer de hecho hoy como Evangelio, pues que él era parte de esos 72. No lo sabemos, eso ya es especular, se dice un montón de cosas con respecto a la vida de Lucas, pues hoy en día es San Lucas Evangelista, y ya les digo, vamos, a él le debemos pues el tercer evangelio escrito, que es un evangelio minuciosísimo, él mismo lo dice, querido Teófilo, y ahí empieza, después de haber investigado todo lo que ha ocurrido entre nosotros, he querido ponértelo todo por orden, para que veas la solidez de la fe en la que has sido has crecido, literalmente, que has sido levantado, pero bueno, en ese sentido. Bueno, vamos, ¿qué sabemos de Lucas? Dos discusiones. De entrada, la mayoría, y lo digo la mayoría, ha sostenido siempre que Lucas era un pagano, un gentil convertido al cristianismo, y que muy probablemente ha nacido en Antioquía. Era una persona docta, por eso en algún momento también alguno ha dudado de si al decir doctor se estaban refiriendo a una persona muy inteligente o se estaban refiriendo a un médico. Solo que, si somos correctos, la traducción del texto, médico, es médico en el sentido de medicina. ¿Okay? Lo digo porque puede haber alguna confusión también. Luego, hay otra teoría, que hay varios exegetas, y recientemente ha aumentado mucho eso, que sostienen que se trata de un judío de la diáspora. Lo que pasa es que indistintamente es el mejor griego del Nuevo Testamento. O sea, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que él está vinculado como parte de la misma escuela, pues efectivamente se trata del mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Y esto es fundamental, esto es importante, porque entonces cuando Lucas escribe y está diciendo, evidentemente Jesús no hablaba en griego, hablaba en arameo, entonces cuando él traduce esto, los términos son muy precisos, ¿no? Porque como en cualquier lengua puede ocurrir que haya palabras que puedan ser utilizadas de una u otra manera, y en el caso de él hay una precisión bella que nos refleja esto. Es el Evangelio, ya lo sabemos, de la Virgen Santísima. En ese evangelio habla la Virgen, tanto en el Magnificat, ¿no? Como en la Anunciación, en la Visitación, o sea, es decir, la Virgen habla, ¿no? Y entonces esto es importante, porque quiere decir que o la conoció, o la conoció personalmente, o le conoció a través de alguien que la haya conocido muy de cerca a ella, pero no huele a tanto, no huele a que efectivamente la conoció. Además, de primera mano habla de un montón de cosas que él, aunque no estuvo ahí, es el Evangelio de la Misericordia, es el Evangelio de los pobres, es el Evangelio del Espíritu Santo. Bueno, ya les digo, hay un montón de detalles ahí preciosos que no podemos ignorar. Luego, ¿qué se dice? Bueno, sabemos que estuvo con Pablo, por eso se habla mucho de su vinculación con Antioquía. Además, porque conoce muy bien la ciudad. O sea, habla bien, conoce cómo estaba conformada y todo aquello. Y acompañó a Pablo en varios viajes. Se sabe que estuvo con él en la prisión, no solo en Roma al final, sino también en Jerusalén, ¿no? Y de hecho, la primera lectura, bueno, la lectura que vamos a hacer el día de hoy, cuenta eso, ¿no? Pablo habla de que Lucas está junto a él y él está en Roma, porque es la segunda carta a Timoteo. Entonces ya les digo estos elementos. Después, ¿qué pasó después de la muerte de Pablo? Aquí empieza el problema, ¿no? Porque no sabemos, o sea, hay un montón de relatos que hablan de posibilidades de que anduvo evangelizando en varias partes de Asia Menor, otros dicen que incluso fue martirizado junto con San Andrés. No tenemos claro eso, realmente sería especular porque no lo tenemos. Muchos dicen que murió de anciano y que murió pues sencillamente. Además, se le atribuyen algunos cuadros pintados por él, supuestamente, por ejemplo, en el que él está enterrado allá en la Basílica de Santa Justina, en Padova, pues se atribuye de que él pintó a la Virgen, y por eso se pone a veces esas imágenes bellas de él pintando y viendo a la Virgen como en contemplación, cargando al niño. Bueno, vamos, eso ya es, insisto, sin duda los cuadros más antiguos de la Virgen no llegan al siglo I, no llegan al siglo I, entonces sería un poco, vamos, la tradición es muy bella, pero arqueológicamente, rigurosamente, no rige el asunto, no llega a tanto. Ya les digo, lo vamos a celebrar, alguno dirá, bueno, padre, pero ¿es mártir o no es mártir? Pues ya les digo, la tradición nos habla de posibilidades, pero no tenemos nada claro con respecto a eso. Ahora, evidentemente, si fuera de Juan Evangelista, Juan el apóstol,
que ese sí sabemos que no fue martirizado, pues sería prácticamente uno de los pocos que desde el inicio no sufrieron el martirio. Pero lo que sí estamos seguros es que le debemos grandemente, porque ahora la atribución del Evangelio a Lucas, ¿ok? ¿De dónde viene? Eso es antiquísimo, ¿no? San Jerónimo lo habla, hay una alusión en Ireneo, y la tradición se mantuvo siempre de que él era el autor de ese Evangelio. Además, en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay varios pasajes en que zarpamos de Tróade y llegamos a, es decir, zarpamos, es decir, iba él junto a Pablo. Entonces ya, si él mismo está hablando en primera persona del plural, es porque él es no solamente un espectador, no es alguien que está contando, sino que es efectivamente protagonista. Bueno, le debemos muchísimo a Lucas, sin duda. Vamos a las lecturas porque, evidentemente, ya saben, los sábados hablamos un poquitín menos, tratando al menos. Entonces, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróade en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal nadie me ayudó, todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, a ver. Aquí este texto nos está contando la primera vez que me presenté en el tribunal. ¿Por qué? Porque resulta ser que, insisto, hay que leerlo, lo que dice la carta a los Corintios de San Clemente Romano. Pablo llegó preso a Roma, fue juzgado, presentado delante de Nerón, Nerón lo perdonó. Y así Pablo aprovecha para irse hasta el otro extremo, hasta las columnas de Hércules, es decir, hasta el estrecho de Gibraltar, se va hasta allá. No va allí, sino que va a Tarragona y ahí pues se evangeliza y luego regresa a Roma y pasando por Roma de regreso, ahí sí es capturado y es martirizado. Por eso se debe suponer que esta carta a Timoteo fue escrita en ese momento, ¿no? Entre el primer perdón y el segundo perdón. Pero en este momento ya Pablo está preso. Y entonces por eso, bueno, sabemos que el único que le ha quedado es Lucas. Pero fíjense, ustedes dirán, sí, qué bárbaros, todos lo abandonaron. Pero él dice que a Tíquico lo envié a Éfeso. Es decir, él está diciendo que es un equipo de trabajo que constantemente están moviéndose para llevar el evangelio. Pues sí, claro, nos ha pasado que el Dimas prefirió las cosas de este mundo. Voy a saber a qué se referirá, pero evidentemente pasa a menudo, nos pasa en la iglesia, ¿no? Que algunos prefieren, en lugar de seguir al Señor, seguir sus placeres, sus instintos, sus gustos, sus caprichos, sus apetencias, como lo quieran ver. Pero bueno, aquí el tema es, se nos fue, pero Crescencio, pero Tíquico, trae a Marco, tráeme el abrigo, trae los pergaminos. Esto es una familiaridad, ¿no? Miren, nunca debemos perder el sentido de familia, Nunca debemos perder ese gusto, ese deseo de vernos, nuestras comunidades, de hacer de familiaridad. En esto creo que eso hace mucho más. O sea, para que la evangelización sea efectiva, debe ser afectiva. Debe haber afecto para que el efecto sea lo mejor posible. Vamos al Evangelio, ya les decía, en la historia, acuérdense que en Lucas hay 2 envíos misioneros, uno de 12 apóstoles y otro de 72. Algunos escritos en algunas de las copias aparece 70. Igual. Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno,
Empezamos con los detalles, ¿no? Pues este es un texto precioso, repito, en Lucas hay 2 relatos de envío misionero, en Mateo solo hay 1, y aquí pues suma 72. Por eso les digo que en algunas tradiciones se dice que Lucas era parte de estos 72. Bueno, no podemos saberlo con exactitud. ¿Qué es lo que dice? El Señor los designó. O sea, este término, este verbo anadexo, fíjense, adexo, es poner, ¿cómo les diría? Darle categoría de oficialidad. No, es una cosa oficial. Está Jesús, Él toma la iniciativa, es Él el que envía, y Él es Él, por eso el apóstolos, es decir, son apóstoles, son enviados. De ahí viene, evidentemente, el origen de toda misión. Mañana es el Domingo Mundial de las Misiones, pues entonces ahí todavía más claro lo tenemos que tener todos, ¿no? Bueno, y luego el tema, ¿no? Por delante de Él, es decir, literalmente el griego dice prosopo, delante de su cara. Eso es lo que dice, o sea, delante de su rostro. ¿Y eso qué indica? O sea, que ellos son la representación de Cristo mismo. Todo yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, que no nos representamos a nosotros mismos. Cuando evangelizamos, cuando misionamos, es a Cristo. Es decir, la gente debe ver en nosotros a Cristo. Eso es. O sea, la gente tiene derecho, cuidado con lo que estoy diciendo, ¿eh? Tiene derecho a ver en nosotros el reflejo de Cristo. Esto es fundamental. Porque la misión, como lo quieran ver, hagamos aquí un tratado de misionología, no va a pesar, no va a valer si no hay esto. Porque si el misionero habla de sí mismo, entonces ya no es misión. Ya no es misión. Bueno, entonces, luego los envía de 2 en 2. Esto es importante, no el plural. El plural los manda de 2 en 2. Y de hecho hasta el número 72 es significativo, ¿no? Porque acuérdense que está hablando de todo, la universalidad, el 70, el 10 por 7 y los 2 más porque son 2 apóstoles los que normalmente. Rueguen al dueño de la mies, del cerismos, es decir, de la cosecha, evidentemente. Ruéguenlo, de cece, se dice en griego, es una oración intensa, es una oración perseverante para que mande trabajadores, ergatai. Ergos, piensan, es el trabajo, ¿no? Y entonces de ahí, ergathai son los trabajadores. Y entonces, claro, los que sirven el evangelio, los que sirven en la iglesia, los que trabajan para el reino, los constructores del reino, todo esto, ¿no? Entonces, el plan de Dios es que la mies, o sea, todo lo que todavía queda por hacer, pues, hombre, sí es bastante. Estamos crudos, oigan, estamos en pañales todavía. Pues no sigamos, o sea, no nos desanimemos. El tema es que encontremos fuerza para hacerlo, ¿no? Y luego yo los envío, vuelve a aparecer, el punto de partida es Cristo, de Él nace su iniciativa, Él es el que envía, y envía, fíjense, en medio de los envío como corderos, en este caso la idea es como de inocencia, de mansedumbre, además el cordero es lo que se sacrificaba, ¿no? Es lo que se sacrificaba en el altar. Entonces, por lo tanto, entendamos que porque vamos a ser sacrificados. Y en medio del licón, ¿no? En medio de lobos, que aquí puede representar varias cosas. No está hablando materialmente de un lobo, está hablando de los enemigos del evangelio, los que persiguen a la iglesia. Lucas está viviendo también esa experiencia, ¿no? Sobre todo a partir de los judíos que persiguen a la iglesia. Y entonces, no lleven a quien no pongan su confianza en el balación, es decir, en el dinero, donde va la bolsita, en este caso la bolsa de dinero. No lleven alforja, es decir, la pera, el saco de viaje. No lleven sandalias, hipodemata, es decir, es un signo de seguridad material, ¿no? En el fondo. Y luego, cuidado, no saluden a nadie porque gente, el Señor Jesús nos quiere que seamos malcriados, que no digamos ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Olvídese, eso no se tiene que hacer. No, hombre, aquí lo que es que el término está hablando de saludar en el sentido oficial, es quedarse concentrado en el otro. Y entonces, claro, pierdo de vista el destino, ¿no? Pierdo de vista la meta, pierdo de vista la razón por la que me han enviado. Por eso es que no es una malcriadeza, es una actitud de firmeza, de decisión, de constancia, de no perder de vista la razón, pues, insisto, de nuestro trabajo. O sea, por eso no confiar en los medios, en el fondo es eso, ¿no? Es apoyarnos solamente en Cristo, solamente en Él. Y por eso, fíjense, el regalo que llevamos, lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, al final, del Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la paz. La paz es el gran don del resucitado, ¿no? Cuando entren en una casa, digan la paz. Acuérdense, eirene, en griego, el eirene. Entonces, que aquí es, llamémosle,
producto de la acción del Mesías. Es una bendición mesiánica, es Él el que está detrás, es el Señor, que implica aquí no la paz por ausencia de guerra, no porque aquel hizo 2 misiles, yo hago 10, no, ese desequilibrio no va bien, sino que esta paz implica la comunión con Dios, y la total comunión con Dios. Y por eso entrar en una casa, pues evidentemente porque ahí empieza la evangelización, ¿no? En esta oikos, en esta familia, en esta comunidad, es donde el evangelio debe sembrarse primero. Por eso no debemos andar saltando de casa en casa. No es un asunto solamente de practicidad misionera, no es un asunto de fidelidad a la misión, porque la misión debe comenzar por la casa. Pues si leen el evangelio de Lucas, piénsenlo cuántas veces Jesús se sienta a comer. Ya, por eso es un indicativo de la importancia de la familia. El Evangelio de Lucas es el que nos cuenta la historia precisamente de María, de Lázaro, de Zacarías, de Isabel, de José, o sea, vamos, de Juan el Bautista, pues todo esto está ahí, ¿no? Es una idea de familia. Y luego, evidentemente, si hay hijos de paz, eso es hilos e irenes, es decir, si son personas dispuestas a recibir la paz, pues la paz va a reposar, se va a quedar. Ahí, evidentemente, el término huele un poquito al día del descanso, al domingo, ¿no? Bueno, igual. Y luego permanezcan, quédense, el verbo meno, quédense en un lugar. Y si ahí hay personas dignas, es un asunto de justicia, pues, un axios, pues porque el obrero merece su salario. Ya coman de lo que les den. Bueno, está bien, es poco peligroso hoy en día con los triglicéridos y todo el asunto, pero bueno, digo, y a quienes los reciban, pues bien, reciban esta paz, y a los que no, pues sencillamente, con permiso, nos vamos. ¿Ya? ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Es un texto, pero es un texto bello, ¿no? Porque en el fondo está anunciando algo, curen a los enfermos, la terapia, ¿no? El terapeuten se dice. Y si no, pues y díganle siempre, siempre anuncien que el reino de Dios está cerca. La misión es eso, es hacer presente a Cristo, porque vamos como enviados, lo representamos a Él, pero lo presentamos a Él transformando el mundo, llenándolo casa por casa de la paz que solo Dios puede dar. Les invito a hacer oración. Envíame sin temor que estoy dispuesto. No me dejes tiempo para inventar excusas, ni permitas que intente negociar contigo. Envíame que estoy dispuesto. Pon en mi camino gentes, tierras, historias, vidas heridas y sedientas de ti. No admitas un no por respuesta. Envíame a los míos y a los otros, a los cercanos y a los extraños, a los que te conocen y a los que solo te sueñan. Y pon en mis manos tu tacto que cura, en mis labios tu verbo que seduce, en mis acciones tu humanidad que salva, en mi fe la certeza de tu evangelio. Envíame, con tantos otros que cada día convierten el mundo en milagro. Amén. A mí me encanta esta oración, la hemos hecho varias veces, pero a mí me encanta. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Lucas Evangelista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado, por lo tanto, muy feliz fin de semana para todos.